buen día, estimados hermanos. Vamos a continuar el desarrollo de este importante seminario de la Escuela Sabática y el día de hoy vamos a desarrollar la iglesia en grupos pequeños. El texto de meditación lo encontramos en el libro de Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando observamos el crecimiento explosivo de la Iglesia Apostólica, surge una pregunta: ¿cómo pudo un pequeño grupo de creyentes transformar el mundo conocido en tan poco tiempo? La respuesta no se encuentra en grandes edificios, programas sofisticados o abundantes recursos económicos. El secreto estaba en que la iglesia funcionaba en dos dimensiones: reuniones generales en el templo y reuniones pequeñas en los hogares. La iglesia primitiva entendió que la verdadera vida espiritual no podía limitarse a una reunión semanal. Los creyentes necesitaban comunión, discipulado, apoyo mutuo, evangelización constante. Hoy, Dios está llamando a su iglesia a volver al modelo apostólico. Como el cuerpo humano necesita células para vivir, la iglesia necesita grupos pequeños para crecer y mantenerse saludable. La sierva del Señor no dejó este asunto librado a la opinión humana. Lo presentó como un mandato recibido de lo alto y advirtió con urgencia que el tiempo apremia para que ese plan se ponga en práctica. Servicio Cristiano, la página 92, señala: el tiempo es corto y nuestras fuerzas deben organizarse para hacer una obra más amplia. El método de Cristo para formar y multiplicar fue un método que él empleó y que no tiene falla. Marcos 3:13-14. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Antes de predicar a multitudes, Jesús dedicó la mayor parte de su ministerio a un pequeño grupo de 12 discípulos. Esto revela un principio fundamental. Cristo no buscó solamente ganar personas, buscó formar discípulos. Jesús pasó 3 años y medio enseñándoles, corrigiéndolos, orando con ellos, mostrándoles cómo servir y preparándolos para continuar la misión que les encargó. El relato inspirado detalla por qué el Salvador escogió deliberadamente hombres sencillos y no letrados, y qué se proponía lograr con ellos. Para continuar su obra, Cristo no escogió la erudición, la elocuencia que tenía el Sanedrín, que tenía el judío o el poder romano. Pasando por alto a los maestros judíos que se consideraban justos, el artífice maestro escogió a hombres humildes y sin letras para proclamar las verdades que hablan de llevarse al mundo. Y esos hombres se propuso a prepararlos y a educarlos como directores de su iglesia. Ellos, a su vez, educar a otros y enviarlos con el mensaje evangélico. Durante 3 años y medio, los discípulos estuvieron bajo la instrucción del mayor maestro que el mundo conoció alguna vez. Mediante el trato y la asociación personales, Cristo los preparó para su servicio. Esto lo encontramos en el libro Los Hechos de los Apóstoles, en la página 15. El Salvador entendía que la mejor manera de alcanzar al mundo era preparar un pequeño grupo que luego alcanzaría a otros. El mismo principio de multiplicación se repitió al enviar a los 70. Cuando envió a los 12
y más tarde a los 70, a proclamar el reino de Dios, les estaba enseñando su deber de impartir a otros lo que Él les había hecho conocer. En toda su obra, los estaba preparando para una labor individual que se extendería a medida que el número de ellos creciese. Y finalmente, alcanzaría a los más apartadas regiones de la tierra. En el libro Servicio Cristiano, página 16. La obra más importante no es reunir multitudes, sino formar discípulos comprometidos. Los grupos pequeños son el ambiente ideal para ese proceso. Esa convicción no nació de una estrategia humana de crecimiento eclesiástico, sino de una revelación directa. ¿Y dónde lo encontramos? En Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 24. La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Esta declaración es completamente extraordinaria. Nuestra profetisa no presenta los grupos pequeños como una opción administrativa. Los presenta como una instrucción divina. Dios mismo reveló este método para su iglesia. Cristo reunió a sus discípulos a su alrededor. La multitud siempre estaba junto a él, pero su labor principal consistía en instruir a los pocos que habían de instruir a muchos. Aquí encontramos el modelo celestial. Pocos son preparados para poder alcanzar a muchos. Por ello, cada clase de escuela sabática debe convertirse en un centro de discipulado donde las personas aprendan a seguir a Cristo y a conducir a otros hacia Cristo. La iglesia primitiva creció en grupos pequeños. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y en Hechos 20:20 también nos señala la palabra de Dios: nada que fuese útil he rehuido para anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Notemos que la Iglesia Apostólica no dependía exclusivamente de reuniones públicas. El Evangelio avanzaba en las casas, en reuniones familiares, en grupos pequeños. Los creyentes, de esa forma, iban avanzando. Las casas se transformaron en centros misioneros. La iglesia no esperaba que las personas vinieran. Ella iba hacia las personas. Nuestra hermana White insistió con el lenguaje casi urgente en que este trabajo, casa por casa, no era opcional, sino esencial para el éxito de una predicación pública. En el libro El Evangelismo, en la página 316, establece: la obra de casa en casa no solamente ha de presentarse la verdad en las asambleas públicas, ha de hacerse la obra de casa en casa. Efectúese este trabajo en el nombre del Señor. Esta labor de casa en casa, para buscar a las almas, para recoger a las almas perdidas, es la obra más esencial que puede realizarse. ¿Y por qué funcionaban los grupos pequeños? Porque permitían que una atención personalizada, las necesidades individuales podían ser atendidas, una participación activa, todos podían compartir, orar y dar testimonio. Crecimiento espiritual, la fe se fortalecía mediante la comunión diaria y una evangelización natural. Los vecinos y familiares eran alcanzados con facilidad. En el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 7, la página 24, dice: si hay muchos miembros en la iglesia,
Organícense en pequeños grupos para trabajar no solo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Si en algún lugar hay solamente 2 o 3 que conocen la verdad, organícense en un grupo de obreros, mantengan íntegro su vínculo de unión, cerrando sus filas por el amor y la unidad, estimulándose unos a otros a progresar, adquiriendo cada uno valor, fortaleza y ayuda de los demás. Observe que el propósito no es únicamente cuidar a los miembros, también es alcanzar a los perdidos. Todo grupo pequeño debe tener 2 direcciones, hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro la edificación espiritual y hacia afuera la evangelización. La instrucción inspirada llega incluso a señalar acciones muy concretas para los miembros laicos que hoy describiríamos como la agenda misma de un grupo pequeño. Los miembros laicos de nuestras iglesias pueden realizar una obra que hasta ahora apenas ha sido iniciada por ellos. Pueden distribuir nuestras publicaciones, celebrar reuniones en sus casas, llegar a conocer a sus vecinos, invitarlos a venir a esas reuniones y así harán brillar la luz por las buenas obras. Eso lo encontramos en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 8. Los miembros de nuestras iglesias tienen que hacer más trabajo de casa en casa. El encargo apostólico nunca fue permanecer dentro del templo. La iglesia debía entrar en los hogares, los grupos pequeños y la escuela sabática. La escuela sabática fue establecida por Dios para ser mucho más que un programa de estudio. Su misión es ganar almas, formar discípulos, conservar creyentes y preparar obreros. Cada clase debería funcionar como un pequeño grupo misionero. En el libro Consejos sobre la obra de la escuela sabática, describe con solemnidad la responsabilidad confiada a quienes dirigen estas clases. En la página 9 nos dice: se han confiado responsabilidades sagradas a los obreros de la escuela sabática, la cual debería ser un lugar donde mediante la comunión viva con Dios, los hombres y las mujeres, los jóvenes y los niños, se preparen de tal manera que sean una fortaleza y una bendición para la iglesia. Y en la página 10 nos dice: la escuela sabática debería ser uno de los instrumentos más grandiosos y eficaces para atraer almas a Cristo. Observemos que Elena G. de White no dice solamente enseñar doctrina, dice traer almas a Cristo. Por ello, cada miembro de iglesia debe sentirse bajo la obligación de trabajar por la salvación de las almas. La escuela sabática no debe producir espectadores, debe producir misioneros dispuestos a traer almas para Cristo. El propósito original de la escuela sabática es: 1. Estudio, conocer la verdad. 2. Comunión, fortalecer la fraternidad cristiana. 3. Una misión de alcanzar almas para Cristo. Pero ¿cómo puede funcionar una clase en un grupo pequeño? Para que un grupo pequeño pueda funcionar, debe existir oración semanal, intercediendo por los interesados. Visitación, visitando a los ausentes. Estudios bíblicos, capacitando a los nuevos creyentes. Actividades misioneras, la distribución de nuestras literaturas, nuestras lecciones. Y conservación, el acompañamiento de los nuevos bautizados. La visitación personal en particular recibió una instrucción muy directa. En el mismo libro, Consejos sobre la obra de escuela sabática, en la página 83 nos dice: os acercaréis a ellos con amorosa simpatía, visitándolos en sus casas.
Y en la página 113, elaboren, dice, los maestros, planes para hacer una aplicación práctica de la lección. Y para que ningún grupo caiga en la rigidez de un mero trámite semanal, se nos advirtió sobre el peligro del formalismo. En el mismo libro, Consejos sobre la obra de la escuela sabática, en la página 170 nos dice, hay peligro de que lleguemos a ser tan sistemáticos que la escuela sabática se convierta en algo cansador, cuando por el contrario debería ser un descanso, un refrigerio y una bendición. ¿Cuáles son los beneficios de los grupos pequeños? El pastoreo espiritual. Los miembros reciben apoyo constante. Nadie queda olvidado. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. 2. Formación de discípulos. Los creyentes aprenden haciendo. No solo reciben teoría, se convierten en obreros activos. 3. Conservación de los nuevos creyentes. Muchas personas abandonan la iglesia porque nunca desarrollaron vínculos espirituales. Los grupos pequeños crean una familia espiritual. Y punto 4. Es una evangelización constante y permanente. La misión deja de ser un evento ocasional. Se convierte en un estilo de vida. La instrucción inspirada llama a que cada congregación local se estructure precisamente de ese modo. Haya en cada iglesia grupos bien organizados de obreros que trabajen en el vecindario de la misma. Servicio Cristiano, página 92. Por medio de pequeños grupos reunidos como un esfuerzo cristiano, puede hacerse una obra que actualmente no se está haciendo. Dios promete una obra extraordinaria cuando su pueblo adopte ese plan. Los grupos pequeños y el fuerte clamor. Existe una relación directa entre los grupos pequeños y la terminación de la obra. Antes del derramamiento final del Espíritu Santo, el pueblo de Dios debe aprender a trabajar unido. Los grupos pequeños preparan a la iglesia para recibir el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:14, que nos dice, todos estaban perseverando unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Queridos hermanos, antes de Pentecostés hubo unidad, hubo oración, hubo comunión, exactamente los elementos que caracterizan a un grupo pequeño. Y la misma promesa de la lluvia tardía está ligada en el consejo inspirado al trabajo personal por las almas. En el libro Testimonios para los Ministros, en la página 508 nos dice, las convocaciones de la iglesia, tales como las asambleas generales, las reuniones de iglesia local y todas las oportunidades en que se trabaja personalmente por las almas, son las ocasiones señaladas por Dios para dar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Así como Satanás no puede cerrar las ventanas del cielo para que la lluvia venga sobre la tierra, así tampoco puede impedir que descienda un derramamiento de bendiciones sobre el pueblo de Dios. Cuando las iglesias sean iglesias vivas y trabajadoras, el Espíritu Santo será dado en respuesta a su sincera petición. No olvidemos, apreciados hermanos, que la lluvia tardía será derramada sobre una iglesia que trabaja, no sobre una iglesia pasiva. Cerremos nuestros ojos y mentalmente por un momento, imaginémonos estar en el cielo, encontrándonos con una persona que nos diga, estoy aquí, porque un día alguien me visitó en mi casa, oró conmigo, estudió la Biblia conmigo y me mostró el amor de Cristo.
Entonces descubrirás que aquella visita no ocurrió en una gran campaña evangelística, ni en un enorme templo, sino en un sencillo grupo pequeño, donde unas pocas personas decidieron abrir su corazón y trabajar para Dios. La iglesia primitiva no tenía templos majestuosos, no tenía la tecnología que hoy tenemos, no tenía los recursos que podemos contar, pero poseía algo que transformó el mundo. Creyentes llenos del Espíritu Santo que se reunían en las casas para orar, estudiar la palabra y ganar almas para Cristo. Hoy existe un gran peligro: convertir la escuela sabática y la iglesia en lugares donde solamente recibimos bendiciones, pero no las compartimos. Podemos conocer muchas doctrinas, asistir fielmente a los cultos, ocupar un lugar cada sábado, pero si no estamos participando en la salvación de otros, estamos dejando incompleta la misión que Cristo nos encomendó. El cielo no medirá el éxito de una clase por cuántas lecciones estudiaron, sino por cuántas vidas ayudaron a llevar a los pies de Jesús. Cuando Cristo venga, no nos preguntará a cuántas reuniones asistimos, sino cuántas personas amamos, discipulamos y conducimos hacia Él. Quizá la obra parezca grande y nuestras fuerzas pequeñas, pero recordemos que Jesús cambió el mundo comenzando con 12 hombres. El Evangelio avanzó de hogar en hogar, de corazón en corazón, de grupo en grupo, y será la misma manera como la obra terminará. Hoy, Dios sigue buscando hogares que se conviertan en centros de luz, clases de escuela sabática que se conviertan en grupos misioneros y creyentes que comprendan que fueron salvados para servir. La iglesia no fue llamada simplemente a reunirse, fue llamada a rescatar. Y la escuela sabática no fue establecida solamente para enseñar, fue establecida para salvar. Y los grupos pequeños no son una opción dentro de la iglesia, son uno de los instrumentos escogidos por Dios para preparar un pueblo para su venida. Que nadie llegue al cielo con las manos vacías. Que cada uno pueda presentar delante del Señor almas ganadas para su reino y escuchar aquellas palabras que harán que todo esfuerzo haya valido la pena. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Porque la iglesia que trabaja unida en grupos pequeños no solo crece, se prepara para el encuentro glorioso con Cristo. Y cuando la última alma haya sido alcanzada, Jesús vendrá por una iglesia que no se conformó con asistir, sino que vivió para cumplir su misión. Amén.